canto. ¿Hubo alguna reprimenda en ese momento cuando se empezaron a enterar tus papás que poco a poco te ibas metiendo en el medio? ¿Hubo una llamada de atención? ¿Hubo alguna restricción? ¿No vas a poder salir? ¿No vas a poder hacer esto por habernos engañado o algo? No, mira, yo tuve restricciones desde muy temprana edad, o sea, lo tuve por lo que están viendo. O sea, la primera restricción la tuve cuando me puse los tacones de mi mamá porque siempre quise parecerme a ella y automáticamente mi padre casi se muere. O sea, porque era charro con una 45 aquí, aparte era charro de verdad, porque había sido el caporal de la hacienda donde administraba mi abuelo en mi Santa Veracruz, la hacienda de La Lima. Entonces él era un hombre bragado es el clásico macho mexicano, de charro de verdad. Y entonces de repente le sale su hijo primogénito y sale yo, clo, 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 clo. Pero a esa edad no sabes, o sea, no tienes una idea de lo que es, o sea, en realidad, o sea, No la diferencias género entre- ni Ajá. nada, mucho menos. Yo quería parecer a mi mamá y me pareció la cosa más natural. Lógicamente mi padre, no te puedo repetir ahorita televisivamente lo que él dijo, pero pues hizo sentirme terriblemente. ¿Qué clase de hijo me diste? Le dijo a mi mamá, todas estas cosas, y hizo un dramamín. Y lógicamente yo me enfermé. ¿Te enfermaste? Sí, yo me puse malísima porque tal vez no sabes la semántica de las palabras, pero entiendes que has creado una conmoción familiar y sabes, y luego lo regañas y todo, pues sabes que te están reprimiendo y todo. Y total me enfermé de una amigdalitis que acabé en el hospital. O sea, cuando te reprimen así y te coartan realmente lo que eres, lógicamente te vas a enfermar. Entonces, yo no tuve ese apoyo y más, o sea, desde que luego fui a la escuela y en la escuela, no te voy a decir, me patearon, me bullearon, no que no me hicieron, porque me gustaba jugar con las niñas. Yo esta forma de ser lo tenía desde una temprana edad y nunca la pude yo ejercer. Una persona ayer me preguntó, ¿por qué te tardaste tanto? Porque el mundo en el que yo vivía no había información, no, era ignorante totalmente y sobre todo yo soy un caso de intersexualidad y si hubiera sido homosexual también hubiera sido terriblemente repudiado. Es más, en Estados Unidos donde yo estaba creciendo, la homosexualidad era perseguida de meterte a la cárcel, de meterte a un psiquiátrico y darte electroshocks y hacer una serie. Y yo crecí en ese ambiente. Todo ser humano quiere poder sobrevivir, quiere poder pues tener el cariño, el respeto, el encuentro con el mundo donde quiere crecer de una manera respetuosa. Y yo pues no lo iba a hallar, jamás Claro. lo hallé, porque luego tuve todos estos ataques y tuve que prometerle a mi madre, por eso digo, yo no tuve ese apoyo, yo tuve que prometerle a mi madre nunca volver a mostrar mi feminidad y juré por Dios parecerme a mi padre y traté de hacerlo, sobre todo para no ser rechazado primero por mi papá, poder vivir en una forma, pues más o menos, por decirle entre comillas, normal, como cualquier otro ciudadano, y no encontrarse repudiado, vituperado, anatemizado, que te pusieran ya un anatema y decirte, ya, este es escoria. Entonces, eso era lo que pasaba. Y yo nunca lo entendí, porque aparte hasta el 2013, el mundo transgénero era considerado un desorden mental. Oye, Felicia, ¿qué te parece si ahorita nos vamos rápidamente a una pequeña cápsula y nos tienes que comentar exactamente sobre esa distorsión que se tenía exactamente contemplada y que hoy en día afortunadamente Está cambiando. a partir de la ley ha cambiado? Pero bueno, ¿qué te parece? Fíjate que nos fuimos también al Museo Nacional de la Estampa, que no sabes qué extraordinario, que tú debes de saberlo, qué extraordinario está, qué cultura exactamente alberga el Museo Nacional de la Estampa. ¿Quieres conocer un poquito más Por favor. acerca del mismo? Claro. Vamos a ver esto. En 1983, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas solicitó la restauración del inmueble y surgió la propuesta de convertir el edificio en un museo que albergara la obra artística nacional en estampa, erigiendo el sitio como la sede del Museo Nacional de la Estampa, que abrió sus puertas el 17 de diciembre de 1986. La colección nacional de estampas consta de alrededor de 12,000 obras y es una muestra representativa del patrimonio artístico nacional, demostrando la
la gran tradición de la estampa mexicana, con autores como José Guadalupe Posada, Leopoldo Méndez, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, entre muchos más, así como grandes autores de la escena internacional, entre los que se encuentran Jacques Villon, Richard Serra, Bárbara Kruger, Hans Richter y Klaus Ring, por mencionar solo algunos. Se ubica en Avenida Hidalgo, número 39, Plaza de la Santa Veracruz, en la Colonia Centro. De Farándula, Berenice Ortiz. Y bien, ya estamos de regreso aquí en De Farándula de Capital 21, Ciudad Donde Debes, aquí con mi queridísima Felicia Garza. Estamos hablando de este estigma que muchas veces va acarreando tantos problemas en la vida. ¿Cómo está, Felicia? A ver. Bueno, es que si no hay la información, y aparte vamos a confesar que realmente los avances científicos en esta materia, pues todavía eran pobres, todavía, por decir, incipientes, por decir la palabra culta, ¿no? Entonces eran muy incipientes y todavía no se había prestado tanta atención sobre ese campo. Oye, Felicia, a mí me interesa mucho saber en qué momento, porque bueno, tú estabas casado en aquel tiempo, una familia, hijos, nietos. ¿En qué momento Felicia empieza a trabajar mucho sobre este tema y decir, tengo que empezar con esa liberación, esa felicidad, ese camino hacia lo que realmente yo quiero? Es muy interesante. ¿Cómo empezó esa parte? Yo no sé. Lo tienes que necesitar, Marcos. Es una necesidad. O sea, no puedes ya seguir viviendo de una manera porque sabes que no eres un ser que realmente auténtico, no estás siendo tú y estás siendo simplemente la imagen que los demás quieren, pero te estás anulando totalmente a ti mismo. Tienes que tener la necesidad como respirar, como es tan necesario como el pan para vivir. Y yo estuve a punto de morirme hace unos años, tuve 3 operaciones en una semana y allí fue cuando despierto. Fue una bendición disfrazada, gracias Dios, porque me pusiste exactamente para darme cuenta de que no podía seguir viviendo si iba a seguirlo de esta misma manera, porque ya era tan necesario, o sea, vital para mí. Entonces decidí empezar a investigar cómo podía hacer este cambio. Me salvó la vida Internet, yo creo, y las redes. En este caso todavía las redes sociales ni existían, pero realmente empezaron a desarrollarse apenas hace unos cuantos. Y yo a través del Internet empecé a conocer una serie de personas. Me di cuenta que había un mundo enorme, o sea, de personas como una servidora en todo el mundo, que no era algo como se consideraría contra natura, ni mucho menos. Me empecé a informar de una serie de datos importantes que uno necesita para poder, pues, enfrentarse así a estas nuevas circunstancias. Y en realidad, te digo, tuve la oportunidad de conocer a esta psicóloga que aparte de darme terapia psicológica muy atinada, me dirigió hacia los links, hacia las personas que entonces yo pude ya entrar a este universo nuevo que era el mundo transgénero, el mundo de la transexualidad, y comprenderlo. Y pensé a darme cuenta de que así había nacido. Yo soy un caso en realidad de intersexualidad. Mi caso se llama AIS, Androgen Insensitivity Syndrome, que en español es síndrome de insensibilidad andrógena. Te falta una proteína para poder vigorizarte. Yo a los 18 años medía 1,80 y pesaba 52 kilos. Súper delgadito. Sí, yo no tengo cartílago cricoide. Nunca tuve vellos pectorales. Yo tenía una conformación masculina de la cintura para abajo, pero de la cintura para arriba parecía más bien una niña. Y yo tuve que, es más, me crecieron un poquito más, digamos, mi estructura, porque yo en esa edad empecé a hacer pesas, estaba jugando fútbol americano, porque yo no quería que pensaran, y lo digo con honestidad, que yo era homosexual, porque confieso aparte, y si lo hubiera sido, no me hubiera dolido absolutamente nada, ni tengo nada en contra, al contrario. Pero no lo era, porque a mí siempre me gustaron las mujeres. Entonces yo no era homosexual, me atraían las mujeres, aunque yo me gustaba la femineidad. O sea, en realidad algunos psicólogos llaman esto autoginefilia, que es un término nuevo, y algunos lo aceptan, algunos no. Tú te enamoras de tu propia imagen, de lo que tú quieres, o sea, de lo que tú amas, que esa es la imagen. Entonces, si tú amabas a la mujer, quieres parecerte a esa mujer. Yo amaba a mi madre, quise parecerme a mi madre. Y amé amaba, o sea, la figura femenina.
nunca me atrajeron, y si me hubieran atraído los hombres, ¿qué importa? Y si me hubiera enamorado de un cocodrilo, me hubiera enamorado de un cocodrilo, ¿qué importa? La más importante es que los seres humanos todos necesitamos afecto, necesitamos cariño, necesitamos podernos sentir pues que no estamos solos, que no somos una ínsula, que somos parte de toda la raza humana, de toda la familia del hombre. Oye, Felicia, ¿qué te parece si nos vamos a ver esta siguiente cápsula que me interesa mucho, que también, bueno, tú viviste muchas historias también dentro de este recinto maravilloso, que es el Teatro del Pueblo, que es el Teatro Blanquita, y trabajaste ahí en el Teatro Blanquita. Sí, y trabajó mi mamá, porque antes de Teatro Blanquita se llamaba el Teatro Margo, y te voy a contar una anécdota después de eso. Exacto, entonces vamos a conocer un poquito más acerca de la historia del Teatro Blanquita y regresamos con más aquí en De Farándula. La Plaza Villamil, lugar en donde anteriormente se había instalado el Circo Teatro de los Hermanos Orrin. La primera representación en el Teatro Margo fue con un elenco de cantantes, bailarines y cómicos como Clavillazo y Pompín II. En dicho lugar se presentaron artistas de la categoría de Dámaso Pérez Prado, Luis Arcaraz, Los Diamantes, María Victoria, Toña la Negra, Celia Cruz, entre muchos más. Debido a su deterioro, fue demolido en 1958. En su lugar, se construyó un nuevo teatro al que se le dio el nombre de Blanquita, en honor de Blanca Eva Cervantes, y se reinauguró el 27 de agosto de 1960, con la presentación de Libertad Lamarque. El inmueble tuvo una nueva restauración en el año 1999 y fue reinaugurado en el mes de marzo de ese año con un gran homenaje a los actores de revista que actuaron en su escenario. El Blanquita cerró sus puertas definitivamente en noviembre de 2015. De Farándula, Berenice Ortiz. Felicia Garza, pues en verdad una plática muy enriquecedora. Te agradecemos en el alma que nos hayas brindado este espacio, este tiempo aquí con toda la gente de Farándula. En verdad, muy agradecidos. Muy y aparte yo estoy muy agradecido porque a través de estas cámaras una servidora ha podido crecer, ha podido ejercer esta función que hoy creo primaria en mi vida, de poder informar, de poder ejemplarizar lo que se puede hacer en este campo nuevo de la diversidad, donde queremos ganarnos a ustedes todo su respeto para poder entrar en sus hogares y ustedes sientan que lo estamos haciendo de una manera digna, de una manera realmente valiosa para ustedes. Yo soy Marco Antonio Silva y nos vemos en la próxima emisión. Thank you.